Hermanos y hermanas, vamos a dar inicio a nuestro primer encuentro de formación de catequistas de la zona Coronación de María. Antes de dar inicio a este primer encuentro, vamos a presentarnos delante del Señor, encomendándonos y dando una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por el lugar que has preparado para nosotros en tu iglesia, donde aprendemos a conocer a tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por el Espíritu Santo que has confiado en nosotros y que a través de Él nos infundes ese espíritu de sabiduría, no solamente para aprender más de ti, sino también encomendarnos en el caminar de la fe y que el mismo Espíritu nos ayude también a poder hablar de ti y enseñar a los demás. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestra oración. Vamos a hacer un Padre Nuestro antes de encomendarnos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bien, hermanos y hermanas, les damos la bienvenida en nuestro primer encuentro. Tendrán, aparte de esto, una lista donde detallaremos los encuentros llamadas como bajo forma de lecciones, en el cual un poquito nos ayuda a través del número de página poder ubicarnos, ¿no? Y un poquito saber el programa del encuentro o la lección que tendremos mensualmente. En nuestro primer encuentro vamos a un poquito hacer la presentación de nuestro primer encuentro, llamado Catequista es llamado y enviado por Dios. Ser catequista es una vocación. Bien, antes de dar inicio a nuestro primer encuentro, les quería indicar, si es posible, nosotros ya como feligreses, como hijos de Dios, como participantes del pueblo de Dios, estamos llamados también a conocer de la palabra de Dios. Entonces, este tiempo les pediría también de poder contar con su Biblia en casa, o si usted en su aplicación, en su teléfono, tiene una aplicación de la Biblia, podría ya procurarse, pero lo mejor es que nosotros como catequistas podamos tener nuestra Biblia, una Biblia que no es solamente personal, sino que saber que esa es nuestra fuente de ayuda para conocer de Dios y aprender de Dios. Luego también les pediría tener un cuaderno dedicado solamente para nuestros encuentros, ¿no? Y así ya les iría pidiendo detalladamente las cosas que nos podría ayudar y también en ella, porque vamos a realizar algunas tareas, las indicaciones que les daremos. Bien, entonces comenzamos con el relato en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16. Vamos a leer esto. No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Palabra del Señor. Bien, vamos a hacer una pequeña meditación de esta palabra del Evangelio de según San Juan, donde nuestro Señor Jesucristo nos dice, es decir, se dirige a los discípulos, está ya en las últimas
palabras que tiene antes de entrar a su pasión. Ya ha indicado en el capítulo 14 lo que se refiere a ser servido o la misión del Señor, que ha venido a servir y no a ser servido. Y escuchamos en esta palabra, ¿no? Donde también dirá que llama a sus discípulos, les llama amigos, ¿no? Bien, entonces nuestra reflexión sobre esta palabra focaliza la vocación del catequista. Bien, nosotros ya tendremos un poquito después la manera de dar a entender nuestra explicación o digamos nuestra meditación personal sobre este pasaje del Evangelio de San Juan. Bien, lo que nos interesa son dos preguntas antes de continuar nuestro encuentro. Primero que nada, pregunta número 1, ¿cómo brota una llamada? Segunda pregunta, ¿cómo descubriste que debías ser catequista? Bien, para esto vamos a darle pausa a nuestro video. Si usted tiene su reloj, estime más o menos unos 5 minutos y meditemos estas dos preguntas. ¿Cómo brota una llamada? Es decir, ¿cómo una persona es llamada a hacer un servicio? En nuestro caso, un servicio de ser catequista. ¿Ya? Un poquito por ahí para que la pregunta se haga un poquito más clara, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿cómo descubriste que debías ser catequista? Bien, entonces damos pausa a nuestro video y en 5 minutos volvemos a tomar. Bien, queridos hermanos, entonces estas dos preguntas, si usted tiene en su cuaderno, ya las puede ir escribiendo. De los 5 minutos, un poquito que haya meditado de esto, irá respondiendo, aunque no nos interesa una respuesta así general, sino más bien es una respuesta personal, individual. Bien, un poquito para entender, vamos a ir leyendo el texto de nuestro encuentro. Si comparas lo que a ti te movió a ser catequista con lo que tus compañeros te cuentan, vas a encontrar muchas diferencias. La meta es la misma, llamados y enviados. Quizás alguien te invitó o has observado algún catequista que te impactó. A lo mejor de pronto sentiste la necesidad de servir en la iglesia y encontraste un terreno atractivo en la catequesis. Total, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Por qué te decidiste? Como quiera que haya sido, no fue por casualidad. Ya Dios lo tenía pensado. Recuerda lo que Jesús dijo a sus discípulos. No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. La propuesta es de Dios, la respuesta es tuya. Dios te buscó y tú te dejaste encontrar. Solo tienes que mirar dentro de tu corazón para saber si tu respuesta fue generosa o forzada. No pudiste decir no, no te animaste a defraudar al sacerdote o a otra persona que te habló. Bien, nosotros hemos meditado al inicio de nuestro encuentro el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, el versículo 16. No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Bien, esto es lo que un poquito tenemos que tratar de profundizarlo, ¿no? Meditar y darnos cuenta que el servicio que estamos haciendo como catequistas no es
una petición que se nos ha hecho, no se nos ha exigido, tampoco es algo forzado. Bien, ya yo pienso que muchos de nosotros tenemos nuestra respuesta y después de tantos años de hacer. Probablemente algunos de ustedes, hermanos o hermanas, jóvenes sobre todo, que están empezando un poquito una cercanía a la parroquia, y muchos de ustedes, yo estoy seguro, habrán jóvenes que desearían un poquito participar de este gran servicio que tenemos en las parroquias, que de acompañar y enseñar a los niños y niñas, jóvenes y adultos que participan en la parroquia a través del catecismo y también de este tiempo de formación. Entonces, para muchos de ellos es probable que estas preguntas sea un poquito en consideración y también de iluminación, de darse cuenta el servicio que se está haciendo en nuestras parroquias y en la iglesia nos invita a una libertad. Probablemente también muchos de ustedes, puede ser por la formación de la vida, muchos de ustedes también son profesionales, algunos docentes, maestros, probablemente tienen ya una formación, no solamente en la pedagogía, sino también en la retórica, en la enseñanza y el desenvolvimiento como catequista, como que un poquito lo tienen ya controlado, ¿no? Entonces, estas meditaciones también es un poquito para darnos a entender que ser catequista no es tampoco ser profesor, tampoco es ser maestro, tampoco es un complemento para nuestra manera de vivir o alguna cosa que ha quedado en nosotros, o como suele pasar también en muchos lugares, bueno, pues un poquito yo quisiera aportar, quisiera dar mi tiempo, mi dedicación a poder hacer algo en la parroquia, y lo apreciamos, nos gusta mucho también que muchas personas no sean cristianos de columnas, ¿no? Utilizo esta expresión de columnas porque a veces nos pasa esto, que aunque somos miembros de la comunidad, de la parroquia, solamente somos como esa columna parada, presente, a veces también adornada, pero no tenemos una vida activa, participativa y fructuosa en nuestro ambiente parroquial. Entonces esa sería un poquito la expresión de mi parte personal de poder indicar a veces esta actitud que tenemos en nuestra parroquia. Bien, entonces este era un pequeño comentario de lo que hemos leído. Les invitaría un poquito a pasar a leer en nuestro penúltimo párrafo. Entonces tu respuesta fue forzada, ¿no? Un poquito lo que estábamos explicando. O más bien, descubriste con sorpresa y alegría que esta era tu oportunidad de comprometerte con Dios y con la iglesia. Entonces tu respuesta fue y sigue siendo generosa, entusiasta y muchas veces sacrificada. Para complementación del tema, se propone las siguientes sugerencias metodológicas acerca del tema: el Espíritu Santo es quien nos llama y nos fortalece. Bien, entonces este detallito, estos puntos que estamos un poquito indicando, el punto que viene a siguiente, ¿no? Para complementación, luego dando la vuelta a la página, lectura del tema en pequeños grupos, comentar en el grupo experiencias que pueden enriquecer a todos, síntesis del formador. Bien, para estos 4 puntos que son como invitación, se debería hacer un trabajo de grupo, pero nosotros no lo podemos hacer porque justamente ahora cada uno de nosotros está haciendo esta formación individual. Bien, entonces las indicaciones son las siguientes.
usted va a tomar su cuaderno y va a dar su experiencia, es decir, su presentación, cómo se llama usted, de qué parroquia es, como catequista qué realiza, cuál es su aporte, y podemos en su experiencia subrayar las siguientes cosas, ¿no? Primero, compartir o decirnos cuándo empezó el deseo de ser catequista. ¿Cuándo fue su primera vez? Si nos podría compartir esta experiencia como catequista. ¿Cuándo fue su primera vez como catequista? Bien, luego de esto nos podría indicar cuáles han sido las dificultades como catequistas. Bien, en otro punto, cuáles han sido la alegría como catequista que ha tenido usted en la pastoral de mediación o en la pastoral del catecismo a los niños o jóvenes que usted comparte como catequista. Bien, y como último detalle de poder darnos esta experiencia, ¿ha sentido usted o ha visto la ayuda del Espíritu Santo? ¿Ya? Lo exprimimos así, ayuda del Espíritu Santo, de manera evidente. ¿Cuál ha sido me imagino muchos de ustedes tendrán muchas experiencias, ¿no? Pero la más importante personalmente, en la que usted pueda decir, yo he visto el Espíritu Santo. En esto de poder ser catequista, he visto cómo Dios me ha ayudado. Bien, este sería, como quien dice, nuestro primer trabajo personal antes de culminar nuestro primer encuentro. Y luego les doy este segundo punto. Necesito que cada uno de ustedes haga una lista de 10 cosas que desea aprender en esta formación. ¿Ya? Entonces, primer punto, hacer su experiencia como catequista, detallando lo que ya le hemos explicado. Y en segundo, hacer una lista de 10 cosas que usted desea aprender en esta formación. Ya, es un poquito para saber más o menos el interés que cada uno de ustedes en el ministerio que tienen como catequistas nos permita también, a través de estas formaciones, un poquito ir respondiendo a estas interrogantes. Bueno, muy bien. Yo quería aprovechar de este momento, que es como de trabajo, poder compartirles mi experiencia personal. Yo ya me he encontrado a través de los videos que le envié la vez pasada y las indicaciones, compartir mi experiencia como catequista, ¿no? Me presenté la vez pasada, soy el padre Roberto Lainez, estoy de administrador parroquial en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores en Julio Moreno. Soy sacerdote, pertenezco a la diócesis de Goma, es una diócesis que se encuentra en República Democrática del Congo, en el África, y estoy aquí por un tiempo de misión. Entonces, mi experiencia como catequista. Bien, cuando estaba en la secundaria yo había realizado mi confirmación. Yo soy de la ciudad de Guayaquil. Para los que algunos conocen, yo participaba, aunque no era mi parroquia de territorio, pero frecuentaba la parroquia María Auxiliadora de los Salesianos en Guayaquil. Sí. Entonces, yo en esta parroquia, yo mismo recibí los sacramentos, sobre todo la primera comunión y la confirmación. Y claro, comencé a tener amigos, evidentemente justo al lado se encuentra el Colegio Cristóbal Colón y del otro lado de la calle el Colegio
Domingo Sabio. Bueno, yo frecuentaba el Domingo Sabio, aunque estudié ahí algunos años, y bueno, digamos que esto era más o menos mi ambiente de colegio y esto, ¿no? Eh, yo tuve la experiencia de catequista, en realidad no me de carácter siempre he sido tímido, y sobre todo de adolescente, de joven, no me gustaba hablar mucho. Pero en realidad no empezó allí mi curiosidad, ¿no? En realidad, ¿cómo podemos explicarlo un poquito así, ¿no? Ya he hablado de la parroquia, como joven, a través de los salesianos, me gustaba mucho la experiencia del oratorio del párroco de aquel tiempo, la dinámica que tenía, el carisma que tenía con los jóvenes, claro, como todo salesiano, y me gustaba esto. Luego junto con él colaboraban muchos catequistas que una vez a la semana se tomaban el tiempo de preparar las catequesis y los días sábados por la mañana era el catecismo. Bien, esto un poquito más o menos, pero yo con ellos me atrajo mucho esto, ¿no? De hacer algo fuera de lo ordinario, ¿no? En lo personal, en aquel momento, mi preocupación era estudiar, responder a los estudios, lo que me decían mis padres, un poco también compartir con los amigos, con los compañeros. Y luego me gustó esto de estar o dedicar un tiempo para los jóvenes. Bien, a través del oratorio, que ya muchos conocemos, que viene de del encuentro que tienen la formación, digamos, el carisma de los padres salesianos, un poquito me llamó esta la atención, ¿no? Pero en realidad no fue eso lo que a mí me gustó más. En este grupo de catequistas, de personas mayores, yo en realidad tendría unos 15, 16 años, llegaron unas hermanas a presentar a los jóvenes, que nosotros estábamos en el oratorio, pidiéndonos si podíamos compartir con un grupo de chicos especiales, ¿no? Estos chicos especiales era lo que se le llamaban no oyentes, ¿no? O se le conoce regularmente sordos mudos, ¿no? Entonces pedían si podíamos ayudarles para hacer algunas catequesis. Bueno, hoy en día este grupo se llama el grupo Mi Corazón Te Escucha, que más su pastoral ha sido llevada en la ciudad de Guayaquil, en la arquidiócesis de Guayaquil. Bueno, pues es con ello que empecé así como de catequista, ¿no? Muy interesante esto porque tras que era tímido, no sabía mucho hablar, pero necesitaban ellos material, sobre todo material humano, y cuando me acerqué que esta pastoral para personas especiales era llevada en otra parroquia, entonces tuvimos un poquito de cercanía, ¿no? De participar en otra parroquia. En aquel tiempo se encontraba en la parroquia Cristo Redentor en Guayaquil y bien, allí eran un poquito los encuentros, ¿no? El programa era siempre el jueves, que se hacía la adoración al Santísimo, luego la Santa Misa y después de la Santa Misa había, según las edades, los niños, los jóvenes y las personas mayores, se daba catecismo. Era una realidad un poquito muy interesante porque para las personas mayores, claro, ¿no? Al no tener la facilidad de entenderles y también de hacerse entender, eso causó en mí también mucha curiosidad, mucho deseo también de aprender. Bien, entonces así empecé más o menos mi presencia, ¿no? Y yo hoy la puedo llamar mi llamado como catequista, ¿no? He sido llamado como catequista, con ellos estuve casi alrededor de 2 años,
a los 16, 17 años, un poquito ese era mi programa de vida. En las tardes tenía que ir acelerado porque no solamente tenía que aprenderme la catequesis, sino también las señas. No aprendí mucho en aquel tiempo porque había muchas cosas que aprender, ¿no? Es como una nueva lengua. Entonces, producía en mí, ¿no? Cada vez que iba a participar, qué hago, qué digo, cómo hago, a veces hacía ayuda, me ponía nervioso, los hermanos me equivocaba en las señas y bueno, entonces lo que al inicio un poquito tratar de combinar era lo siguiente: yo hacía la catequesis hablando y había un intérprete, ¿no? Uno de los hermanos que ya un poquito se expresaba más en las señas, interpretaba por mí. Bien, y asimismo, cuando él también necesitaba intervenir, yo tenía que hacer las señas. Pero era una cosa muy interesante, bueno, muy interesante en esto. Bueno, y de allí empezó todo esto, también de poder ser catequista. Comenzó en mí el deseo de servir a la iglesia un poquito más, ¿no? Yo pienso también nació la otra llamada al sacerdocio. Bueno, pues ya 17 años, ya por ahí medio me enfrié, me imagino muchos de ustedes también, a los jóvenes, hay un golpe en la vida, se acaba el colegio, se acaba el itinerario, ¿no? De las cosas, el ritmo de vida, y luego viene otro ritmo de vida, que es la universidad. Bueno, la universidad también nos cambia un poco, ¿no? El ritmo de vida, y luego también el trabajo. Y en este tiempo un poco tuve que dejar poder ser catequista para los hermanos especiales, ¿no? O que tenían esta discapacidad. Entonces un poquito trataba, porque no me coincidía, yo en la universidad estaba en la Facultad de Ciencias Administrativas, estudiaba Contaduría Pública autorizada, y el horario que tenía no me permitía para yo poder participar con ellos, sobre todo los días jueves, ¿no? Entonces, con lo cual solamente me dediqué en la parroquia María Auxiliadora los sábados por la mañana a poder hacer algo, ¿no? Con los niños del catecismo ayudaba, era el auxiliar. Estábamos siempre a 2 o a 3 catequistas por clase, ¿no? Entonces María Auxiliadora trataba un poquito de ayudar a los niños que se preparaban para la primera comunión. Me tocaba primer nivel y también segundo nivel, pero siempre me quedó ese sabor de poder continuar a nuestros hermanos. Bueno, por cuestión de tiempo y muchas otras cosas no lo podía hacer. Bien, hasta que sentí el llamado, fui enviado al seminario. Dios me dio la oportunidad de participar, a ser formado en un seminario misionero. En el año 2002 fui enviado a Roma a un encuentro internacional donde en aquel tiempo el Papa Juan Pablo II, bueno, hoy Santo Padre Juan Pablo II, me hizo un enviado para poder ir a este seminario misionero. Y me tocó ir de misión al África, a la República Democrática del Congo. Entonces tendría allí, mi edad en aquel momento tendría 20 años, ¿no? Ya había dejado los estudios, también el trabajo, y bueno, y muchas cosas más, ¿no? Y así empezar otro ritmo de vida, ¿no? A 20 años. Claro que cuando uno tiene 20 años uno piensa que se va a comer el mundo porque tiene muchas cosas y uno se cree capaz de hacer muchísimas cosas. Bueno, entre ellas también querer aprender más. Bien, pues entonces los primeros años de seminario era toda otra realidad, otra situación. También la lengua. En el seminario que estaba, la primera cosa que tendríamos que aprender era el italiano. Ya había estado algunos meses en Roma cuando participamos a estos encuentros, pero en el seminario era un poquito la lengua que teníamos que aprender todos como lengua intermedia.
porque muchos de los compañeros eran provenientes de otros países, ¿no? No solamente de Latinoamérica, sino también europeos y africanos. Entonces, entre el italiano, el español, o me acuerdo en los primeros años tuve un compañero polaco, hubo otro compañero de Malta, aunque él también hablaba italiano, pero bueno, la cosa es que teníamos que hablar todo italiano, sobre todo también los compañeros que venían de Brasil y de Estados Unidos. Bueno, entonces eso era al inicio. Cuando nosotros ya entramos al tiempo de la teología, éramos teólogos, estudiamos la teología, se nos asignó de ser catequistas, tener un contacto con una parroquia donde teníamos que ir a una aldea. La aldea era como decir una sucursal, un recinto de la parroquia. Y íbamos a este lugar. Bueno, ya en aquel momento, cuando estaba ahí en teología, ya llevaba 6, 7 años de seminario, ya la barrera de la lengua no era la misma. Y bueno, me sucedió esto, ¿no? Volver a aprender para enseñar. Bueno, y así tuve un tiempo hasta que cuando ya acabamos la formación, nuestra misión era de seminarista, catequista, poder ayudar y colaborar en las parroquias. Entonces, eso era muy interesante. Bueno, para no alargar mucho, ya cuando llegué a ser sacerdote, me asignaron una parroquia, ya como estaba de vicario, y allí comencé a descubrir muchas cosas, ¿no? No solamente por el sacerdocio, el ministerio, sino también otra realidad, ¿no? Que muchas personas también necesitan su tiempo para aprender. Bien, en aquel tiempo en la parroquia que yo llegué era una parroquia de barrio, normal. El párroco me asignó los jóvenes y también los niños, pero lo que tenía que ver la pastoral para los sacramentos, ya había catequistas, ¿no? Entonces, y había otro padre, otro vicario, el que se encargaba de formar a los catequistas. Así que yo tenía que solamente acompañar a los grupos, que sería algo parecido a lo que aquí le llaman infancia misionera o también los grupos juveniles. Bueno, cuento esto de la parroquia porque un día me sucedió algo muy curioso, ¿no? En una de estas mañanas se tenía la costumbre los días sábados por la mañana, después de la misa, confesar todo el día sábado, ¿no? Se llevaban las confesiones. Así la gente venía, se confesaba y ya para el día domingo ya estaban listos, ¿no? Estaban preparados. Y en una de estas confesiones se me acerca una jovencita africana y me entrega un papelito donde el papelito está escrito sus pecados. Y me dice, ¿no? Me dice un poco a gemido que ella no sabe hablar, un poco de gemido y gesto, ¿no? Que no sabe hablar. Y yo le hago con la cara, le digo que pruebe a hacer con las señas, que yo puedo entenderla. Y claro, pues no, yo de repente vi que su cara se le transformó de la alegría de sentirse que alguien le puede entender. Y claro, pues ella sabía un tipo de señas que yo ya me estaba olvidando de hace más de 10, 15 años, creo. Entonces le digo que, como quien dice, habla despacito, que no te entiendo, ¿no? Entonces, bueno, comenzó a hacer algunas señas en las cuales no le entendía, y le pedía que me las deletree y lo hacía. Y bueno, un poquito como que le entendí. Esta niña, después que le expliqué, ¿no?, de sus pecados, que Dios la ama y que le perdona y que esto, y se lo dije en señas, no sé cómo explicar la cara, el rostro, cómo se puso de felicidad, de alegría, me abrazó y que dijo que va a venir la próxima vez, bueno, y todas estas cosas, ¿no? Bien, pues uno ve esto como
la acción o la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, también uno contento, ¿no? Por haber respondido o ayudado a esta situación. Bien, cuento esto porque para mí en aquel momento fue la ayuda del Espíritu Santo. Luego al sábado siguiente viene la misma niña, ya no vino a confesarse, ¿sí? Me dijo que había traído otros amiguitos y había traído sus amiguitos también sordomudos. Bueno, la verdad que me quedé sorprendido porque no me lo esperaba. Y bien, y así mismo, ¿no? Comencé un poquito y hasta que algunas cosas no les entendía, ellos tampoco me entendían, hasta que tuvimos una pequeña reunión y les pregunté que cuántos eran y me dicen que eran casi más de 100 jóvenes o niños que tienen esta discapacidad, pero no tienen dónde ir, ¿no? No tienen quien les pueda ayudar, no pueden quien les pueda sostener o una referencia, porque evidentemente muchos párrocos o sacerdotes no saben de esto. Bueno, entonces ellos la educación, lo que hacían, lo que realizaban como escuela, lo hacían en un centro evangélico que tenían como estudios un poco especiales para ellos. Bueno, pues me acerqué a hablar al director y bueno, claro que cuando ya me vieron sacerdote y todo, me dijeron, mire padre, lo que usted quiera, muy bien, pero aquí, esta institución, no vamos a poder ayudarle, ¿no? Entonces, bueno, entonces yo ya entendí que tendría que ver cómo hacer el espacio para poder ayudar y colaborar a nuestros hermanos sordomudos católicos, ¿no? Bien, pues hay muchas cosas que podría dar gracias a Dios, ¿no? De estos acontecimientos y todo esto que ha pasado. Bueno, espero no haberles dado muchos detalles, pero haberle contado esto, ¿no? Para poder ver la obra de Dios, ¿no? Y bueno, ya tendremos el tiempo un poquito de contar muchas historias, muchos detalles de nuestra vida. Bien, entonces decía que estas dos cosas ponerlas por escrito, porque Dios mediante tendremos, ya organizaremos con los párrocos para encontrarnos todos los catequistas de la zona y claro, cada uno vendrá con su cuaderno y vamos a ver si hacemos por sorteo a lo mejor una de las experiencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, de la parroquia Nuestra Señora del Toachi, Santa María del Toachi, un número, porque todos aquí tienen una lista. Tomaremos, por ejemplo, el número 13. Bueno, hermana tal, tenga la bondad, venga, pase, comparta su experiencia, ¿no? Si lo tiene escrito, mejor, y si lo sabe decir, explicar, bueno, pues mucho mejor. Bien, y la segunda parte también, por favor, en esa lista de 10 cosas, tratar de ver que estas 10 cosas no sean cosas repetidas, ¿no? Si podemos focalizarnos o resumirlos. Luego me los enviaría por interno para ir más o menos viendo cuáles son las necesidades que desean ustedes aprender. Bien, entonces en la segunda parte de nuestro encuentro del día de hoy, el Espíritu Santo es quien nos llama y nos fortalece. Ya llevas algún camino recorrido, ya has realizado algunas tareas importantes, ya eres catequista. Ah, pero es que ya empezaron a aparecer los peros. Muy bien, eso es lo que también en nuestra formación y todo lo que hacemos comienzan a aparecer nuestras dificultades, limitaciones, fatigas, momentos de inseguridad que te exponen a dos peligros. A. Te retiras y de un plumazo desaparecen los problemas. O B. Te quedas porque ya habías adquirido un compromiso y entonces vas a trabajar con la amargura de que los problemas siguen presentes. Bueno, pues esto de los peros, dificultades, eso nos ha pasado a todos y nos seguirá pasando, incluso como sacerdote, como párroco, como vicario, muchos de ustedes como catequistas que también tienen sus responsabilidades. Claro, no habrá falta de dificultades, siempre el hombre tendrá siempre que medirse delante de las dificultades. Bien.
En cualquiera de los dos casos has olvidado lo más importante, ni tú solo, ni el Espíritu Santo solo, sino el Espíritu Santo contigo. Bien, entonces esto era un poquito lo que queríamos subrayar en nuestras experiencias de la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Darnos cuenta que es el Espíritu de Dios que nos acompaña en nuestro ministerio, en nuestra ayuda. Si podemos seguir leyendo, esto es muy importante, tu decisión no es un regalo tuyo para Dios, sino un regalo del Espíritu Santo para ti, con todo lo que necesitas para hacer buen uso de ese regalo. Los problemas no desaparecerán, pero serán pequeños ante la fuerza de espíritu que trabaja en ti. Es que no son tus méritos los que te hacen catequista, sino la gracia y el don del Espíritu. Bien, esto que hemos dicho es que no son méritos los que te hacen catequista, sino la gracia y el don del Espíritu. Yo solamente quisiera, aunque lo vamos a decir después, la Virgen María, cuando recibe el anuncio que va a ser la Madre de Dios, tiene también en ella ya el Espíritu Santo. Es decir, no es que el ángel, con el anuncio que va a ser Madre de Dios, en ella recibe por primera vez el Espíritu Santo. Ella ya lo tenía. Y las palabras que ella responde al ángel y muchas cosas más después, cuando le dirá, hágase en mí según tu palabra, nos indica también esto de la humildad. Nosotros como cristianos estamos llamados a ser humildes. Humildes no significa decir sencillito, calladito, respetuoso o solamente inculcado a la obediencia, ¿no? Humilde es aquel que está sabiendo que lo que está haciendo no lo hace por él, ni tampoco porque detrás de su presencia o lo que está haciendo depende, o podemos decirlo, es de única importancia, ¿no? El humilde es aquel que simplemente se considera que lo que está haciendo es un regalo que Dios le ha dado. No quiero aprovechar o decir la palabra oportunidad, porque el cristiano no tiene oportunidad. Dios nos da la ocasión y es el momento de aprovecharla, ¿ya? Entonces, no la oportunidad, y como ahí también hay otra palabrita que a veces tampoco me gusta y que no está en un lenguaje de los cristianos, coincidencia, ¿no? Bueno, pues digo esto porque a veces muchos catequistas, muchos hermanos y hermanas en este servicio piensan que lo hacen porque son las personas que tienen que hacerlo, ¿no? Y que si no lo hacen ellos, otra persona no lo puede hacer, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también aparece en nosotros algo que se llama la soberbia o el orgullo, ¿no? Llenarnos de nosotros mismos para decir que las cosas que hacemos dependen y que sin nosotros las cosas no pueden funcionar. Bien, ya iremos detallando algunas, actitudes o cosas que Dios nos tiene que ir a ayudar. Pero lo que trato un poquito de explicar, porque vamos a escuchar esto que dirá la Virgen María. Terminarás diciendo con María, es decir, nosotros decimos: engrandece mi alma al Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su sierva. Bien, nosotros somos siervos, es decir, personas que Dios nos ha llamado, nos ha elegido, nos ha puesto
para hacer un servicio. Es de donde viene la palabra servicio, de ser siervo. El siervo, también traducido de otra palabra, es el esclavo, el que hace las cosas para su amo, para su patrón, para su jefe. Entonces, era la persona que se dedicaba a hacer todas estas cosas en función de alguien superior. Bien, entonces, queridos hermanos, esto es en nuestro primer encuentro. Les pido también mucha colaboración de ustedes. Como se darán cuenta, no ocupamos mucho tiempo. Ya a medida de los encuentros que tendremos, pediremos a Dios que nos ayude. Bien, nos encomendamos a nuestra Madre, a la Virgen María. Vamos a decir todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, a fin de que seamos dignos de encontrar alabanzas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, hermanos, que tengan un bendecido día.